En vivo. ¿Sientes que estás estancado en tu progreso como músico? A través de nuestro completo y estructurado programa de estudios, te ayudaremos a enfocarte en desarrollar al máximo tus habilidades musicales. ¿Deseas profesionalizarte y avanzar al próximo nivel? Aprenderás lectura musical, improvisación, armonía e instrumento, con instructores internacionales y expertos en jazz, que te guiarán paso a paso y te motivarán a practicar constantemente. Si sientes que por falta de disciplina, tiempo, horarios, no has podido progresar, unirte a nuestra academia cambiará por completo tu entorno de aprendizaje. Conocerás a más músicos con objetivos en común y aprenderás también de ellos. Semana a semana aprenderás algo que no sabías y siempre tendrás algo nuevo que practicar, por lo que desarrollarás hábitos de estudio y en muy poco tiempo notarás los cambios, gracias a tu esfuerzo y compromiso en el programa. Pensum de estudio completo, con opción a ingresar como principiante o intermedio. Horarios convenientes por las noches y acceso a las sesiones grabadas si no pudiste asistir a clase. Costos accesibles que puedes pagar mes a mes, sin pago inicial de inscripción. Las clases inician este próximo 10 de abril. Inscríbete ahora. Visita nuestro sitio web o contáctanos a través de redes sociales o WhatsApp. Muy bien, muy buenas noches. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de AV Jazz. Para cada uno de ustedes, bienvenidos. Este es uno de nuestros workshops que estamos organizando durante estos días. Y quiero darle la bienvenida al profesor Pablo Jasso. Él es mexicano, él es experto en piano y lectura musical. Estudió tiene una licenciatura en educación musical en el Conservatorio Nacional de Música de México. Tiene una tecnicatura de piano en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es maestro de piano y está en el grupo Bergkamp desde el 2017 hasta la actualidad. También está en el Centro Universitario de Música de Fármata del 2021 al 2022 y pues actualmente es maestro de AV. Entonces, profesor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este workshop. Gracias por la bienvenida. Buenas noches, clase. Buenas noches a todos. Pues bienvenidos a este workshop donde se les va a mostrar los contenidos de este primer módulo de este curso de introducción a la lectura musical. Vamos a estar viendo algunos temas que son bastante importantes. Y también pues le quiero dar bienvenida a todos aquellos que se van empezando. Este curso es dirigido a los principiantes, así que vamos a agarrarlo desde cero. Y pues bienvenidos a VJazz. Bueno, la pregunta central de todo músico es ¿por qué estudiar teoría de la música? Esa es como la pregunta. Bueno, antes de empezar, acuérdense que aquí arriba, de este lado, me parece, si tienen la ventana abierta, está una pestaña que dice vista. Les recomiendo que lo pongan en hablante y anclen la pantalla de mi cámara, precisamente porque aquí es donde voy a compartir todo lo que vamos a estar viendo, como lo pueden ver. Entonces, para que lo tengan como más accesible y no se pierdan. Ok, la pregunta central, ¿por qué estudiar teoría de la música? Hay muchos exponentes en la música que tienden a no saber teoría y ser grandes creadores y grandes personas empresariales en la música. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta forma? Porque existe una diferencia muy grande entre un músico estudiado y un aficionado que genera muchísimo dinero. Por ejemplo, vemos la diferencia entre Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Paul McCartney fue el que estudió de los Beatles y John Lennon es el que no estudió de los Beatles, y podemos verlo en sus trabajos en solitario. Entonces, la conjunción de estas dos partes hizo a los Beatles tan fuertes, igual con Harrison, hizo a los Beatles tan fuertes como lo vimos en la historia, quedó marcado en la historia. Pero si nosotros analizamos el trabajo de Paul McCartney, es muy interesante y en cuanto al punto de vista de papel. Y John Lennon se queda muy atrás en esas cosas, pero en literatura se compone.
¿Por qué estudiar teoría musical? Porque teoría musical nos vuelve músicos más completos. Por eso pongo el ejemplo de Paul McCartney. Podemos también hablar de grandes jazzistas como Coltrane o como Davis, o podemos hablar teóricos tan grandes como lo fue Mahler en la música del canon europeo. El estudiar la música la teoría nos va a dejar crecer nuestro entendimiento, y eso es lo más importante. Esa es el gran parteaguas entre un músico profesional y un aficionado. Que el aficionado puede saber tocar muy bien el instrumento, puede vender su material a miles de personas, pero si nosotros le ponemos una obra de jazz no lo entiende, si nosotros le ponemos una obra de clásico no lo entiende, si nosotros ponemos una obra de rock progresivo no lo entiende. O sea, y no es que estemos obligados pero por parte de respeto a la teoría musical, a la cultura musical, un músico tendría que entonces entender lo que está sucediendo en la música, escucharla más que oírla. Y para nosotros empezar a entender la música, empezar este camino del entendimiento teórico en la música, vamos a empezar con lo más básico, que es el pentagrama. El estudiar la teoría nos va a dejar también que llegar a algo más lejos. ¿A qué me refiero con llegar más lejos? No solo se trata de leer una partitura, no se trata solamente de, es que voy a leer de do, re, mi, fa, sol y las claves y la rítmica, y ese es el nivel más bajo de todo lo que te ofrece la teoría musical. La teoría musical lo que te ofrece realmente, lo que más nos ofrece es poder crecer en nuestro entendimiento. ¿A qué voy? Empezamos con teoría lectura, pero ya vas a poder entender armonía. Cuando tomes clases de armonía, en una clase de armonía no te van a explicar qué es el pentagrama. No te van a explicar cuáles son las notas. No te van a explicar cuál es el círculo de quintas. Eso lo ves en la lectura. Bueno, tal vez el círculo de quintas en algunas clases te lo expliquen. Pero también nos vamos a contrapunto y nos vamos a análisis avanzado y pasamos a análisis schenkeriano y pasamos a etcétera, 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 y pasamos a tener un entendimiento más grande de la música. Ese es el punto central al que rodea precisamente todo esto del por qué estudiar teoría musical. Entonces vamos a partir de la idea más básica del por qué, de dónde escribimos la música y el por qué surgió. Todos hemos visto esto en nuestra vida, que es el famoso pentagrama. El pentagrama es este sistema nosotros que escribimos la música, pero la pregunta que rodea a esto del por qué usamos el pentagrama es ¿por qué la música se escribe? ¿Por qué a diferencia del teatro? ¿Por qué a diferencia de las artes plásticas? ¿Por qué la música es la única que tiene su lenguaje escrito? Y eso es lo más interesante. La música presentó una crisis de comunicación que tuvo en la antigüedad, que tuvo nuestra lengua. Es decir, nosotros necesitábamos expresar una idea al otro lado del país, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que en 3 horas llegas a un estado, o en 1 hora, o en 6 horas ya estamos de aquí de la Ciudad de México, estamos a Nueva York. O sea, son viajes, vamos a decirlo, largos, pero no largos. Son viajes muy cortos a comparación de la distancia que estamos recorriendo. En ese entonces, como no existían los aviones, ellos tenían que tratar de decir, ok, si yo estoy aquí en México y tengo que mandarles mi música a los que están allá en Nueva York, en Guatemala, entonces necesito tener una idea, porque si yo mando un chalán mío, si yo mando así a mi monaguillo o mando a mi junior y le digo, pues esta es la rola, apréndetela, ¿no? Y se la tocamos y todo, y él se va a caballo, él se va a pie, se va a burro, él se va en una caravana. Y pasan 2 años en lo que llega, 1 año en lo que llega, o 6 meses en lo que llega de aquí a México a Guatemala. Y la idea seguro ya se distorsionó. Lo mismo que pasa con el famoso juego teléfono descompuesto. Entonces ya la idea se cambió. Mi idea, que era la original, él la cambió a su versión de tanto tiempo que estuvo pasando a su destino. Entonces nosotros los músicos, tuvimos que crear un sistema que nos permitiera expresar y plasmar la idea de forma comunicativa. Es decir, si yo tengo aquí, acuérdense que como estamos hablando de la Edad Media, todo era por la Iglesia Católica. Entonces, si yo soy el obispo, yo soy acá el maestro de capilla de acá de la Ciudad de México, hago de una forma escrita y la mando a Guatemala, y entonces ellos dicen, aquí ya está más claro el mensaje, ya no hay tanta distorsión. Va a haber una distorsión a lo mejor en lo que lo agarra, porque no había sistemas de afinación, no había muchas cosas, pero ya es más claro. Al principio, cuando empezaba la música, nosotros sabemos que se trataba de escribir de esta forma, como con algunas indicaciones lineales.
Es decir, si la nota a la que estaban cantando subía o bajaba, hacía una S, subía, bajaba y regresaba, o se mantenía. Pero no era muy claro, porque a fin de cuentas no sabíamos qué tanto subía, qué tanto bajaba. No lo sabíamos hasta que a este señor Guido d'Arezzo se le da la atribución históricamente. No sabemos si fue así, pero pues, por los libros y por todo esto se le atribuye a él, de la invención del pentagrama. En ese tiempo se escribía en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 3 también. Trataron de experimentar en muchas líneas hasta que quedó estandarizado por 5 por su facilidad al ser leíble. Ok, al ser muy legible en 5 líneas. Entonces, este es el sistema donde nosotros leemos música. Toda la música se lee, al igual que nuestra lengua materna en el español, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Todo se lee. ¿Por qué lo digo? Porque acuérdense que hay algunos idiomas, como el chino, que se lee de arriba hacia abajo, y el japonés se lee de derecha a izquierda, etcétera, etcétera. Nosotros en la música afortunadamente se lee exactamente igual que nuestro lenguaje, que es de izquierda a derecha, pero también se lee de abajo hacia arriba, sobre todo jerárquicamente. Es decir, si yo tengo aquí la primera línea y después sigue el primer espacio, tengo el segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, cuarto espacio y quinta línea. Ese es el acomodo. Tienen esta jerarquía desde la primera hasta la quinta, ¿de acuerdo? En cuanto de abajo hacia arriba. Entonces también hay espacios entre ellos y cada uno ocupa un lugar para poder nosotros posicionar una nota, que eso es lo interesante. Yo puedo tomarlo y vemos cómo aquí el programa automáticamente vemos que lo encasilla, ¿no? O sea, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque esto le permitió a la música poder decir como, ok, ya es más fácil decir qué tanto sube una nota. No puedes subir 2 lugares, puedes subir 5 lugares, puedes subir 4 lugares, puedes subir 3 lugares, puedes subir 1 lugar, puedes subir 8 lugares, puedes subir lo que sea. Eso nos permitió precisamente poder acomodarnos y decir como, ok, ya estamos sabiendo cuánto va subiendo. En la antigüedad se propusieron varios sistemas de afinación, como el sistema sarlino, y muchos, en el barroco se propusieron muchos temperamentos como el pitagórico, hasta que se quedó nuestro sistema, que es de 12 semitonos, que es el que tenemos actual, que podemos verlo en el piano. Es decir, nosotros tenemos de do a do, nosotros tenemos 12 semitonos. Cada una de las teclas se mide como un semitono. Igual que en la guitarra, cada traste es un semitono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De do a do tenemos una distancia de 12 semitonos. Cuando se puso este sistema llamado temperamento igual, nuestra escritura agarró muchísima más fuerza, puesto que eso dejó más accesibilidad, más acceso a la armonía y a que la música se complicara, porque al ser escrita pasa lo mismo que un cuento. Es decir, en la antigüedad ellos decían como, no, pues vamos a poner aquí una nota y aquí que se vaya para arriba y para abajo, pero conforme fue avanzando la historia ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo esta línea, por ejemplo, aquí arriba? Pero ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Que otra voz pues haga esto. ¿Qué pasaría? Y entonces ya empieza a surgir la polifonía. Y empiezan a surgir ya varias voces gracias a la escritura. Al igual que las matemáticas avanzaron gracias a que se escribió, por ejemplo, que los mayas, que otras civilizaciones tenían la atribución de que agregaron el cero a su sistema matemático. Lo mismo, y eso dejó que hicieran las pirámides, y eso dejó que las matemáticas llegaran hasta el punto que tenemos hoy, que es la física cuántica. Lo mismo le pasó a la música, de ser una serie de líneas para indicarnos cómo iba subiendo la melodía, las notas. Ellos fueron pasando precisamente de los lugares de una voz hasta ya hacerlo de 2, 3, 4, hasta lo que se llegó con Stravinsky en la consagración de la primavera, que eran 72 partituras diferentes al mismo tiempo. Esa es la complejidad que precisamente dio la ventaja de escribirlo. Pero bueno, ¿cómo es que se escribe? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar de eso a lo otro, no? Muy fácil. Teniendo en cuenta las notas musicales que nosotros tenemos las 7 notas musicales que todos conocemos, ¿no? Vamos a hacer esto grande.
Tenemos do, re, mi, fa, sol, la y si. Ahí está. Estas son las 7 notas musicales que todo el mundo conoce aquí en China, ¿no? Bueno, obviamente depende del sistema, ¿no? Pero bueno, son las 7 que se quedaron establecidas. Entonces, cada una de las notas se les dio una letra para poder usar la referencia más educativamente. Entonces, ellos empezaron desde la nota de la. Ellos empezaron aquí. A la se le da la nota central, puesto que es una nota que todas las voces alcanzan en su principio. Es decir, es esta nota. La lo alcanzan tanto las mujeres como los hombres, puesto que en la antigüedad casi todo era vocal. Hasta la música, hasta el periodo barroco fue cuando se empezó realmente a escribir ya música para instrumento ya sólido. Pero lo que es Edad Media para atrás, todo era de preferencia canto. Lo que se tocaba en los instrumentos, que eran los ministriles, era lo que tocaban las voces, lo doblaban. De hecho, no tenían una línea como tal los instrumentos solistas, como ya nosotros lo conocemos. Entonces se le dio a la nota de la letra A, porque es con la que se afina. De hecho, eso es muy común cuando vamos a un concierto orquestal y escuchamos que antes de que empiece la orquesta, afina, ¿no? Se me acaba de olvidar el nombre del violinista que afina. El concertino. El concertino lo que hace es que empieza a dar el la. Bueno, le pide al órgano, lo que puede ser el órgano, lo que puede ser el oboe, que son los instrumentos que menos se desafinan. Y da el la y todos afinan en ello, ¿no? Después, obviamente, pues pasamos a las demás notas, pasando con lo que es las demás letras, ¿no? Aquí sería el re, aquí sería el mi, aquí sería el fa, aquí sería el sol y volvemos al la y el si. Entonces vemos que al sol lo que nos interesan son estas 3 notas, el do, el sol y el fa. Por referencia nadie sabe, o sea, de verdad, por referencia ellos agarraron estas 3 como para poder crear lo que son las claves. Pero ¿por qué se agarraron esas 3? Nadie sabe. O sea, eso ya no solo sabemos que así sucedió. Estas 3 notas fueron las que se agarraron para poder crear lo que nosotros conocemos como las claves. Las claves, ¿qué son? Son los símbolos que nos sirven para referencia dentro del pentagrama y saber la altura de las notas. Es decir, nosotros podemos poner aquí en notaciones, tenemos la clave de sol. No puedo mover ¿verdad? No puedo moverlo. Es que no puedo mover para seleccionarla. Voy a hacerlo tantito chiquito. Clave de fa. No pongo acá. Que la interfaz que rayo la pantalla no me deja ver. Y la clave de do. Clave de do, échamela acá. Estas son las 3 claves que se utilizaron. Cada una de las claves tiene una propiedad. ¿Para qué nos sirve la clave? Para darle nombre y altura. La clave de sol, la clave de fa y la clave de do. ¿Por qué son estas 3 claves? Lo vemos en su caligrafía. Es decir, si yo veo la clave de sol tiene esta forma. Pero nosotros nos damos cuenta que yendo hacia las letras que le corresponde a cada una de las claves, sol tiene la letra G y no es nada más que una G con caligrafía. Eso es lo que es la clave de sol. Por ejemplo, la clave de fa fue cambiando con el tiempo. Bueno, más abajo, ahí está. Fue cambiando con el tiempo, pero la clave de fa era de esta. Pero con tantas líneas esto se confundían mucho. De hecho, la clave de sol también tenía 2 puntos en el principio. Pero esto se lo retiraron. Lo retiraron y la clave de do, que es la más bella de todas, vemos que tiene esta forma. Sí. Vemos que es una C barroca. Más o menos. Ahí está. Entonces, cada una de las claves tiene su propiedad. ¿A qué me refiero con que tiene su propiedad? Representan ciertos sonidos. Es decir, si nosotros vemos que la clave de sol nace en la segunda línea, porque acuérdense que la música se lee de abajo hacia arriba, la clave de sol empieza en la segunda línea, entonces eso quiere decir que cualquier nota, cualquier bolita, cualquier cuadrado, cualquier cosa que ustedes vean en la segunda línea va a ser la nota de sol, sí o sí.
Entonces, ya sabiendo el orden de las notas, ¿qué pasa? Arriba de sol, ¿quién está? La. Do, re, mi, fa, sol, la. Sigue la. Después, ¿quién sigue? Si y do. Entonces, estos son el acomodo que tiene en la clave de sol. Pero si nosotros vamos a la clave de fa en cuarta línea nos dice que el fa es la nota que está en la cuarta línea. Entonces, aquí vemos que el acomodo ya es distinto, porque nos vamos a fa, mi, re, do. Lo que sería un... ¡Ay, Dios! Lo que sería un la en la clave de sol se vuelve un do en la clave de fa. Y si nos vamos a la clave de do, el do me está diciendo, la clave de do al nacer en la tercera línea, me está diciendo que el do está en la tercera línea. Do, re, mi, fa y sol. Entonces, dependiendo la clave que sea, es el acomodo que tienen y el nombre que tienen las notas en el pentagrama. Pero no solo queda ahí. No solo vamos a decir lo que es de esta forma. ¿Por qué lo digo? Porque la clave de sol, la clave de fa, ¿cuál es la diferencia? O sea, la que yo quiero utilizar, no. La clave de sol representa los sonidos agudos que nosotros podemos hacer con un instrumento. Es decir, del do central, lo que se conoce como el do central, o do índice 4 o 5, dependiendo de los índices que usemos, eso lo vamos a ver en clase, hasta arriba, todo este registro ocupa la clave de sol. La clave de fa ocupa el registro de los graves, del do central hasta abajo. Sería la clave de fa. Y la clave de do ocupa los sonidos medios. Es decir, nosotros tenemos esta sería la extensión de la clave de do. Entonces también dependiendo el instrumento que toques, sería la clave que tú vas a leer. Por ejemplo, la guitarra, la guitarra no debería, pero la flauta, las sopranos, el violín, ¿en qué clave leerían? En clave de sol, puesto que son sonidos agudos. Pero si nos vamos al contrabajo, nos vamos al bajo eléctrico, nos vamos al cello, nos vamos al fagot, nos vamos a todos los instrumentos graves, leerían en clave de fa. Y el instrumento que está a la mitad sería la viola. La viola por excelencia tiene, y porque su clave, la clave de do en tercera. El cello también puede leer en clave de do en tercera. Bueno, sería más en clave de do en cuarta. Pero también puede leer en clave de do en tercera si es que en vez de estar tocando los registros graves del cello, toda la música que va a tocar está en el registro medio agudo. Entonces, si se puede, dependiendo de lo que nosotros hagamos es lo que se va a leer. Hay instrumentos más complejos, por ejemplo, el piano. El piano lee en dos claves, al igual que la marimba y el glockenspiel. Ellos leen en dos claves, puesto que al tener todo el registro que nosotros estamos viendo aquí desde los graves, tiene que prácticamente todo el registro, tienen las dos claves, se leen dos pentagramas. También otro de los instrumentos más complejos es el órgano de iglesia. El órgano de iglesia lee en tres claves. Lee en clave de sol, en clave de fa, y tiene una clave de fa octavada, que es el teclado que tienen en los pies. Puesto que el órgano es el instrumento más completo que existe en cuanto a registro, aparte del sintetizador. Pero ese es el uso de las tres claves. También existe otra clave que es... no es tan conocida, o sea, sí se conoce, pero no es tan conocida en cuanto a la música popular se refiere. ¿Por qué lo digo en la música popular? Porque hay muchos manuales de instrumentos de percusión que escriben todo en clave de fa. ¿Y a cuál me refiero? A la clave neutral, o también conocida como clave de percusión. Esta clave está precisamente hecha para los instrumentos que no pueden crear una melodía por sí solos. Es decir, aunque podemos notar, como en el intro de Chop Suey de System of a Down, hace una especie de movimiento descendente la batería cuando está empezando la rola. Pero no es que sea una melodía, solo es una sensación descendente, pero la batería no puede hacer una melodía elaborada. No es como que yo le pueda pedir a la batería hacer algo así. O sea, la batería no puede hacer eso. No tiene la facultad de hacer melodías la batería. O puede hacer algunos ¿cómo se dice? Algunos motivos, pero no puede hacer una melodía elaborada. Entonces, para eso está creada la clave de percusión. Por ejemplo, los timbales, los timbales latinos, los bongoes, la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos leen en la clave neutral. Ya instrumentos como el xilófono, como el piano, que también es un instrumento de percusión, como la celesta, todos esos instrumentos, las campanas también, las campanas tubulares, todas esas leen en claves melódicas. Pero para
usos prácticos, se lee en clave neutral. Eso es un poco desconocido porque inclusive podemos ver que aún hay manuales o métodos de batería que leen en clave de fa. Aún te presentan todo en clave de fa en cuarta, cuando no debería. Debería usar esta. Ya si vemos algunos manuales, por ejemplo, de Berklee, ya más para acá, ya están en clave de neutral totalmente. Entonces, eso es en cuanto a referente de las claves. Si nosotros vemos la música como un lenguaje, porque prácticamente lo podemos hacer una homología a un lenguaje, tenemos, al igual que en el español, dos tipos de escritura, de dos tipos de letras, se podría decir. Es decir, en el español tenemos las vocales y las consonantes, que están dentro del abecedario. Las vocales son aquellos sonidos que nosotros hacemos con la boca sin necesidad de articular, y las consonantes son todas las articulaciones que hace nuestra boca. Por ejemplo, la C, S, F, V, todas las articulaciones que hace nuestra boca. Entonces, al nosotros juntar esos dos tipos de letra, tenemos las sílabas, y las sílabas llevan a las palabras, y las palabras llevan a las oraciones, etcétera, y va creyendo hasta hacer una idea concreta en un libro. Entonces, en la música tenemos algo parecido. Tenemos la escritura melódica con parte de las claves. Es decir, las claves nos dicen que, como les dije, qué altura tienen las notas. Pero nos falta la lectura rítmica, nos falta saber cuánto duran. Necesitamos saber cuánto duran las notas, porque no es lo mismo ver este símbolo o ver este símbolo. O no es lo mismo también ver este símbolo o ver este símbolo. ¿Cuál es la diferencia entre los símbolos? Eso es lo que nos dice qué tan largo es un sonido, qué tanto dura. Si nosotros entonces nos vamos a este lado, vamos a poner las figuras musicales aquí. Forma. No están las corchas. Estos símbolos nos dicen cuánto dura, qué longitud de tiempo tiene la nota. Estos símbolos tienen dos nombres. Tienen su nombre musical y su nombre matemático. Su nombre matemático, en este caso, esta sería el entero. Este sería el medio. Este sería el cuarto. Este sería el octavo. Llegan hasta los, si no miento, hasta los 512. Creo que llegan las fracciones. Pero nos vamos hasta acá. Voy a ponerlo grueso voy a ponerlo grueso y con otro color de escritura que utiliza. Sí, claro que sí, lo puedo poner más grueso si quieres. Por supuesto que sí. Vamos a volver a ponerlo. Vamos a ver si con verde lo pueden ver. Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor con verde. ¿Está mejor? ¿Así? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, de esta forma, vamos a decirlo. Entonces, esta es el entero, el medio, el cuarto y el octavo. Su nombre musical es la redonda, que se va a poner con este. Chiquito, chiquito, chiquito. La redonda. Esta sería la blanca, esta sería la negra y esta sería la corchea. Ese sería su nombre matemático y su nombre musical. ¿Pero de qué nos sirve esto, profe? O sea, está padre, ¿no? Qué chido, pero... O sea, ¿de qué nos sirve? Ya vi lo que tiene valores matemáticos, pero eso a mí qué, ¿no? Necesitamos una base de tiempo, que es cuando entra el famoso compás. Todos hemos visto el compás al inicio de una partitura. El más famoso de la música, el 4/4. El compás nos dice precisamente cómo se va a acomodar la música, y dependiendo cómo se acomode, es decir, el punto de vista que tengamos, es cuánto van a durar las notas. Porque muchos de ustedes, si han tomado algún curso, les han dicho, no, pues es que esta vale 4, esta vale 2, esta vale 1 y bla, bla, bla. Pero eso no es del todo cierto, porque depende de la figura del compás. El compás es el que nos dice, si el compás nos está diciendo que es una equivalencia de 4/4, es decir, en cada uno de los cuadritos que vemos en la pieza musical, va a tener una equivalencia de 4/4. Simplemente son matemáticas. Entonces, si es una equivalencia de 4/4, eso quiere decir que voy a tener 4 negras en cada compás, una equivalencia a 4 negras. Y si mi
punto de vista, es decir, de donde lo estoy observando, es desde los cuartos, eso quiere decir que cada cuarto, ¿cuánto va a durar? 1. La blanca, ¿cuántos cuartos tiene? 2. Y la redonda, ¿cuántos cuartos tiene? 4. Para eso necesitamos el instrumento para medir el tiempo, que es el metrónomo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, vamos a ponerlo más lento, a 100. Si yo lo veo desde ese punto de vista, estamos en un 4 cuartos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un do, me aparece en la partitura esto. ¿Sabes qué? Tenemos clave de sol. Vamos a borrar ya todo esto despapallito que tenemos aquí. Ahí está. ¿Sabes qué? Es que aparece este do, después aparece este do y aparece una serie de dos. Aparece esto, ¿no? Entonces me dice, no, es que fíjate que este do, ¿cuánto vale? No estamos en un compás, obviamente tenemos que poner eso un compás, y no sé cuánto dura. No, papá, pero atrás. 4 cuartos. Entonces eso quiere decir que ese do va a ser una equivalencia de un entero, es decir, va a durar 4. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa si dura una blanca ese do, profe? Ah, pues entonces dura 2. 2, 1, 2, 1, 2, 2. Pero ¿qué pasa si es una negra, profe, este compás? Pues entonces va más rápido. Y entonces ya nos damos cuenta que la conjunción de los dos, la conjunción de la escritura melódica con la clave y la escritura rítmica con la duración, ya nos hace la duración de las notas y su altura. Ya podemos empezar a escribir cosas. Por ejemplo, podemos empezar a escribir esto. Vamos a escribir esto. Lo escrito, ¿no? Vamos a ponerlo a 80. 3 y... Y entonces ya tiene una altura definida el sonido y aparte, ¿qué? Su duración. Y ya empezamos a hacer combinaciones. Ahora, la lectura no termina aquí, chavos. Esto nada más es la base. Es decir, estamos hablando de cuánto duran las notas y aparte su altura, porque también tenemos que ser capaces de ¿qué? De decirlo. La lectura también, su finalidad es que nosotros podamos pensar en música, es hablar música. Es decir, no estamos como en una banda de empíricos, ¿no? Es que necesito que la batería haga un tutupá. No, espérate. Necesito que hagas 16avos en el hat, en el compás en el que estamos, mientras haces un medio, el bombo, y el medio en tiempo débil de la tarola, ¿no? Entonces ya tenemos el ritmo básico del rock. Y ya empiezas a entenderte con los demás músicos. Y aparte pensar la música, porque una vez que ya estamos comenzando a solfearlo, que es el punto máximo de la lectura, ya podemos pensar en música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Pero ¿qué pasa si quiero modular a fa mayor? Do, fa, mi, re, do, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa, la, do, fa. Ya estoy en fa mayor, pero estoy pensando y entonces ya me empiezan a llegar ideas, como compositor también, me empiezan a llegar ideas ya aquí en la mente. Así como yo puedo pensar, no, pues es que Juan va a la tienda. Yo también puedo pensar ya en música, ya puedo pensar en notación, porque lo empiezas a entender. Es por eso que la improvisación, que es algo súper mal entendido en la música popular, de que agarro un instrumento y empiezo nada más a rebuscar, eso no es improvisación. Improvisación es hablar música y saber qué está pasando. Es decir, estás en tal modo, estás en tal escala, puedes utilizar tal escala, puedes utilizar tal fórmula, puedes utilizar tal intercambio modal, es el clímax en la improvisación, es hablar música como tal. Eso es. Y sobre todo en un grado de fantasía, como es en la música de concierto. Entonces, para allá nos lleva, porque aparte de todo lo que tenemos que leer, de que es en estos libros, por ejemplo, podemos irnos a estos libros que a mí me gustan muchísimo, por ejemplo, ¿no? Este es un examen que yo hice en la universidad, ¿no? Entonces ya tenemos, por ejemplo, cambios de compás, figuras irregulares, todo eso lo vamos a ver en el curso, ¿no? Tenemos lectura de claves con cambio de clave, por ejemplo, entonación, aquí, por ejemplo, aquí está la entonación.
La, do, sol, mi, do, re, sol, do, la, sol, mi, re, fa, mi. Y así nos vamos. ¿Qué pasó? Dígame. Te aseguro que saber gobernar muy bien Egipto teniendo a Nefertari en Milán. ¿Alguien habló o tiene el micrófono abierto? En fin. Ok, pues entonces así es como se va viendo y se va viendo aplicado. Por ejemplo, aquí tenemos libros de lectura rítmica como es el Vaqueiro, que nos sirve para estudiar rítmica, para estudiar entonación, ¿no? Para estudiar lectura de claves aplicadas a la música, lectura rítmica avanzada, que son copas irregulares, etcétera, etcétera, con subdivisión interna, bla, bla, bla. Para eso nos sirve muchísimo la teoría musical. Y esto es la base, es simplemente pelearte con cuánto duran las notas, pelearte con qué nota es, pelearte con cómo se entona, pelearte, etcétera, etcétera. No estamos hablando ni de armonía, ni estamos hablando de intercambios modales. Tenemos que ver también cómo armarse acordes, cómo se arman los acordes, cuántos acordes hay, qué tipos de acordes hay, por qué se llaman así los acordes, etcétera, 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 etcétera. Todo eso nos ofrece la teoría musical. La teoría musical puede que nos dé miedo o alguien diga, yo nunca la entendí. Pero es que no se han sabido acercar. La teoría musical nos sirve muchísimo como estudiantes y profesionales de música. Sobre todo si se van a la parte creativa. Y ya en un punto de vista, ya pues en maestría, que es lo que yo ya, en el nivel en el que yo estoy, cuando ya estamos hablando en un nivel de maestría y hablamos de análisis schenkeriano, que es ya el análisis más difícil que hay y más profesional y más completo, se van dando cuenta que muchos análisis que ustedes ven en el internet se quedan incompletos. Por ejemplo, cuando uno analiza un estándar. Hay análisis de estándar de jazz que solo hablan de la armonía. No, lo que pasa es que este es el quinto del quinto y que no sé qué, pero nadie habla de la melodía. Y ese es un problema en la educación de jazz, que es algo que por eso yo estoy aquí tratando de corregirlo, poniendo mi grano de arena. Porque nadie habla de la melodía. Creen que las rolas están hechas así como de, pues se le inventó la melodía. Cuando en el curso vamos a analizar Autumn Leaves y se van a darse cuenta, pero no Autumn Leaves de la armonía, nos vamos a analizarlo todo, la melodía y la armonía. Y van a darse cuenta cómo la rola no está hecha a lo baboso. No está hecha porque a Johnny Mercer, Johnny Mercer, si yo le hubiera preguntado, oye, ¿por qué pusiste este acorde? Él no me hubiera dicho como los músicos de la industria de la música, es que suena bien, es que suena padre, es que así me gusta. Él me lo ha dicho, no, lo que pasa es que yo estoy utilizando esta cita de la melodía, la estoy invirtiendo. Porque la célula es 1, 2, 3. Y hacer la célula 1, 2, 3, Él me hubiera dicho eso. Porque los jazzistas antes eran muy estudiados. Cosa que con la industria de la música ha venido decayendo. Porque las personas que no son músicos ya tienen el acceso a hacer música con programas como Presonus, como Ableton, como todos esos programas que ayudan a que la gente no estudie música necesariamente para hacer música. Pero nosotros que estamos estudiando música, ustedes que van a estudiar música, que van a entrar a este taller de música, ustedes tienen que saber todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ese incentivo que no les basta de la música así de la industria, que dicen como es que no entiendo, no me basta, eso que los trajo aquí es esto que los va a llenar. Eso es lo más padre de estudiar teoría musical. Es lo más importante y lo más padre de estudiar teoría musical. Que nos llena y nos hace entendimiento. Y aparte nos completa en la música. Pero bueno, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en el curso. Tampoco quiero extenderme mucho en las claves. Tenemos que ver teoría acordal, tenemos que ver escalas, tenemos que ver ciclo de quintas, tenemos que ver intervalos, tenemos que entender cómo funcionan los semitonos, tenemos que entender todo eso. Esto es una breve introducción de lo que les espera en este curso de la teoría musical. Y obviamente también les voy a dar la bibliografía. Les voy a dar libros, les voy a dar lecturas, les voy a dar etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿alguna pregunta o duda? ¿Nadie? Creo que no. Pues entonces, si no hay preguntas, chavos, pues pues esto es ahora sí que la introducción. Imagínense cuántas cosas y esta más una introducción, ¿no? No, si ustedes supieran lo que les espera en la teoría. No, eso es un mundo la teoría. Entonces, si no hay pues dudas, pues entonces ya hasta aquí llega la introducción de este curso. Espero que pues, les haya gustado, espero que se interesen, porque es muy interesante, sobre todo cómo aplicarlo. Y eso también en la última clase también les recomiendo cómo aplicarlo al instrumento.
sobre todo, cómo no quedarnos en la teoría de que, pues ya soy baterista y no me sirve de nada las notas. No forzosamente, no forzosamente, es importante, porque si tienes una banda, si tienes un proyecto, que lo sepas, puedes hacer una contribución a tu banda muy importante. Pero bueno, pues entonces ya, chavos, si no hay preguntas, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, profesor Pablo Caso, por tan interesante tema, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes quedaron tan emocionados como nosotros por escuchar esto. Entonces esperamos que puedan inscribirse al curso y pues los vamos a estar esperando. Si ustedes tuvieran alguna duda sobre el pensum o costos o cualquier otra duda que tengan, pues pueden escribirnos al número de la academia, que con gusto les vamos a estar dando información. Muchísimas gracias por la disertación nuevamente y que cada uno de ustedes tenga muy buena noche. Buenas noches.